Hola, esto es Expresando Comunidad en Pantalla. El día de hoy me encuentro en el Laboratorio de Arte Multidisciplinario de MINA. Me acompaña el creador escénico, actor, bailarín, músico, de todo un poco, Maíz Telles. Hola Maíz, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, muy bien. Oye Maíz, pues fíjate que pues me gustaría, y también para que te conozca un poquito la audiencia, ¿cómo nace esta identidad de Maíz? Y también cómo la conjugas con tu compañía teatral, Tutti Frutti, para que nos cuentes un poquito. Pues nace del juego, de que siempre me gustó jugar, siempre me gustó improvisar. Entonces es una historia muy larga, la resumiré lo más que pueda. Había una chica, me gustaba mucho. Ella, su mamá era amiga de mi mamá, se vinieron a Acapulco a pasar las vacaciones, nos enamoramos, la chica era de mi edad. Y una vez intentan de que voy a empezar a hablar de no sé qué le voy a decir. Le dije, mira, todo lo que alcanzas a ver, todo lo que toca la luz, es maíz. ¿Ves esa piedra? Está hecha de maíz. ¿Ves el aire? No, no lo puedes ver, pero está hecho de maíz. Y así empecé a decir un montón de mamás. Porque la idea era el humor random, este humor absurdo de decir una cosa que únicamente hilar frases absurdas. Y lo mágico es que ella me siga. Y empezamos a decir un montón de cosas sobre el maíz. Y entonces que el maíz estaba en todas partes, que pingüinos voladores, que comían maíz y demás. Yo seguí diciendo maíz, fue como mi chiste personal que yo traje durante muchísimo tiempo. Y me empezaron a decir el chico del maíz. Y ahí se fue formando del chico del maíz a chico maíz, porque luego me clavé más porque cuando ya lo investigué, resulta que es cierto que el maíz está en todos lados. Si nos vamos al Popol Vuh, tanto en la cultura azteca como en la maya, resulta que estamos hechos de maíz. Primero nos hicieron de barro, ¿no? Pero estaban muy pendejos, entonces los diluviaron y según estos ahora son las montañas, ¿no? Porque eran más grandes. Luego nos intentaron a los humanos, los dioses intentaron hacernos de palo. Y entonces, pero no sabían adorar a los dioses, entonces también los diluviaron. Y entonces guardaron los huesos sagrados, dijeron, ya no vamos a hacer más huesos sagrados. Que estoy mezclando lo que es, la historia que yo cuento es una mezcla entre la azteca y la historia de azteca y la maya, porque conversan mucho y bueno, yo ya no me acuerdo cuál es de dónde, pero ambas son la misma historia. Entonces guardaron los huesos sagrados en el Mictlán, se los dieron a Mictlantecutli, oye, guárdate esto, porque ya no queremos que hagan humanos, no sirven para nada, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y entonces hasta que llega Quetzalcóatl y dice, yo sé que puedo ser un humano chingón, a ver, denme los huesos. Y tienes que ir a pedírselos a Mictlantecutli. Bueno, güey, ya se baja todo el Mictlán, pasa demonios, monstruos. Oye, Mictlantecutli, pasan, dame los huesos de oro, paro, ¿no? Quiero ser humano, yo lo puedo hacer chingón. Y no se los quería dar, entonces le puse una prueba tramposa. Sí, si logras tocar este caracol, puedes, te los doy. Pero el caracol no estaba agujerado, entonces tiene que estar agujerado para que pase el aire. Pero más chingón el Quetzalcóatl invocó a las abejas, invocó a los gusanos. Los gusanos perforaron el caracol, las abejas se metieron dentro del caracol y lo hicieron sonar. Y ya con eso ahuyentó a los monstruos del inframundo y pudo salir. Y Mictlantecutli tuvo que entregar los huesos. Pero, pues, mal perdedor, va a Quetzalcóatl, se está subiendo, que son riscos, supongo, el inframundo, el Mictlán, y le manda un colibrí a que lo distraiga y se cae y se rompe toda su madre. Igual que Jesucristo, porque Quetzalcóatl siempre ha sido este sincretismo de Jesucristo, resucita a los 3 días. Sí, ya se digo que es una historia muy larga, ya acabé. Resucita a los 3 días, pero los huesos se rompieron y entonces lo que hace es juntarlos, mezclarlos con fécula de maíz y hace el hombre de maíz. Entonces yo ya era maíz, entonces cuando me entero de esa historia fue como y entonces con más empecé a tratarlo como si fuera una religión que era absurdo, ¿no? No era una religión, pero la gente me empezó a seguir y empecé a tener seguidores en Chilpancingo y en Colima, porque yo viajaba mucho por los estados y en el DF y demás, y me empezaron a decir maíz. ¿Cómo lo conjuego con mi grupo? Pues realmente no tanto, pues a lo mejor porque somos Tutti Frutti Teatro, y que el objetivo de Tutti Frutti Teatro es
todas las frutas, ¿no? O sea, ninguna se queda fuera, y se acepta todo y entran todas las artes. De por sí el teatro, ¿no? De ser posible lleva danza, teatro, música, pintura, escultura, de ser posible. Entonces, esa es un poquito la idea del Tutti Frutti. Excelente. Oye, y justamente para a lo mejor el público que no está familiarizado, porque a veces y comúnmente lo digo, podemos pensar que el arte es para ciertas personas, ¿no? Y creo que debemos quitarnos esa idea también como sociedad, sobre todo en un contexto social como el que estamos en Acapulco, donde pues sí, o sea, generalmente pues se focaliza a lo mejor en el turismo y en otros lados, ¿no? Pero ¿por qué no en el arte? Entonces, la pregunta sería, y para el público te digo que no conoce, ¿qué es Tutti Frutti, tu compañía? ¿Y qué podemos encontrar aquí? ¿Qué es Tutti Frutti? Tutti Frutti pues, nació hace como 7 años, desde que yo empecé a decir, yo solito me quiero llevar una compañía, quiero dirigirla y demás. Empecé con Alfonso Emanuel Duque Albarrán, que era mi mejor amigo de toda la vida. Actualmente no nos hablamos tanto, lo sigo queriendo con el alma, pero pues uno aprende a tomar sus distancias, y él se fue por otro camino. Yo me quedé con el nombre del grupo porque a él no le gustaba. Él quería que nos llamáramos Cabras y Cabrones. Y yo quería hacer teatro para niños, y entonces era como, ¿cómo vamos a venderle cómo vamos a ir a las escuelas? Hola, somos Cabras y Cabrones. Digo, no está tan fuerte, ¿no? Pero claro, era como, bueno, desde ahí había pequeñas. Y ya después han sido varias personas las que han pasado, lo he intentado durante varios años. Mucho tiempo fue con una pareja con la que yo tuve. Estuvimos todo un año ensayando, montando una cosa, y luego nos separamos y entonces se cayó Tutti Frutti. Ya luego empecé con otros chicos, con Juno Laredo y América Carte. Igual estuvimos mucho tiempo con ellos y logramos llegar a un término. Y ahora sí, porque ha sido siempre un poco mi proyecto secundario, porque yo siempre he estado como trabajando para otros lados, para otras personas. Pero desde el teatro. En el teatro. Y en otras cositas. Y ha sido como mi proyecto. Que ya tuve como que ponerle por fin pausa a otros proyectos para poder decir, no, ahora ya es mi proyecto donde ahora ya digo no únicamente lo que yo quiero decir, porque obviamente yo tomo muy en cuenta lo que mis actores también, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué es lo que ellos quieren hacer en la escena, qué es lo que ellos quieren aprender, y sobre lo que ellos quieren aprender, busco, ¿no? Como, tú quieres aprender malabar, encontramos una excusa, ¿no? Para que entre dentro de la obra, que sea justificado y que haya una razón, que no sea el malabar por el malabar, sino ahorita, por ejemplo, están las polis de toda la vida, y en una escena quiero que nos ayuden a representar. Necesitaba una forma de representar la elipsis del paso del tiempo, y dije, pues, y la idea que me venía era el cliché que vemos todo el tiempo en las caricaturas de un time-lapse donde sale el sol y sale la luna, y entonces dije, eso puede ser perfectamente un movimiento de las polis. Entonces una pol puede ser el sol y otra pol puede ser la luna, y entonces una de mis actrices, justo dos de ellas están interesadas en polis, entonces como que veo que tengo, que tienen ellos que me pueden dar, y entonces cómo lo sumamos, ¿no? Y escucho mucho sus observaciones y sus propuestas, ¿no? Porque el trabajo de un actor al final es realmente, bueno, según qué director, es proponer. Porque si tú nada más traes tu visión y el actor va a hacer exactamente esto y así, porque yo lo quiero y así cuadro, se puede, es completamente válido, porque uno como director buscas una visión, pero también te estás a lo mejor perdiendo de lo que te puede dar, de la propuesta que te puede dar ese actor. Y entonces si le dejas el campo rico en nutrientes para que ellos jueguen, te pueden dar cosas que a ti jamás se te hubieran ocurrido, y entonces crecemos todos, y la obra es de todos y la hacen. Oye, perdón, me interrumpo. Entonces, en específico, para tenerlo más presente, Tutti Frutti, la compañía está, digamos, enfocada en las puestas en escena para infancias y juventudes, así lo pudiéramos definir. Pues principalmente sí, o sea, no por un hecho de nos vamos a enfocar, sino porque lo que más me gusta es el clown, y entonces, pues, al final el público, el clown, donde es muy fácil que sea para todo público, no necesariamente tiene que ser para todo público. Por ejemplo, esta obra es de 5 años en adelante, porque también
vamos a meter un poco de danza buto, y entonces ya de 5 años para abajo no tienen la capacidad de discernir entre si es ficción y realidad, ¿no? Entonces por eso los niños pueden tenerle miedo a un payaso, ¿no? La colorofobia. Porque el simple hecho de que se te acerque un señor con la cara blanca, con un exceso de colores, de estímulos que tu cerebro todavía no está listo para procesar. Parece muy fuerte. No, para ti no es un señor pintado, es un monstruo. Es un monstruo que sale por mucho alegre y los colores para un niño muy chiquito. Y entonces puede ser demasiado estímulo y ya con eso puede llevarlo al trauma de su vida y que no quiera ver a los payasos nunca, ¿no? Y más que nada porque me gusta, porque lo que más manejo es el clown. Ahora sí que es mi zona de confort. El clown, por si la audiencia no entiende, son las artes payasas, ¿no? Como tal. Sí, es el método actoral del payaso europeo, según qué también pudiera ser similar como al mimo, ¿también? ¿Puede ser? Sí, aquí no sé si hablo con verdad, o sea, no sé si me equivoco, pero yo en el clown, pues todo lo que hace el mimo, yo lo tomo como una parte, ¿no? Del clown, pero el mimo existe aparte, ¿no? El mimo no necesariamente, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser cómico. Igual que el clown no necesariamente tiene que hacer reír. El clown, porque hay muchos autores y cada quien opina de cosas porque viene de muchísimos lados y todo aprendemos de todo. Por ejemplo, el clown y el payaso no son necesariamente lo mismo. Compartimos elementos, compartimos las reglas de la comedia, regla de 3, absurdo, exageración, ¿cómo se llama? Hay extremos opuestos y demás, ritmo, pero vienen de distintos orígenes, ¿no? Tomamos un taller con Jeff Johnson, que es formador de clown de Cirque du Soleil, y él nos lo desglosó la raíz etimológica para decirnos que venían de raíces completamente y que no son exactamente lo mismo. Al final se ha hecho un sincretismo y muchos de los payasos toman herramientas de clown y el clown tomamos herramientas de... Porque tienen ciertas características muy similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestión a lo mejor de la vestimenta o del maquillaje, ¿no? Por eso podemos pensar. Que, por ejemplo, veía justo hace rato, ayer, Chaco Bachi, que es otro clown muy viejo, de los que yo considero de los más chingones que hay aquí en el mundo ahorita que yo conozco, porque obviamente hay más, sobre todo de habla hispana, y decía que el clown no es... Ay, no es cierto, no era de Chaco Bachi, era alguien más preguntándose eso, ¿no? De que el clown no son los zapatos, el clown no es ni siquiera la nariz, ¿no? Porque insisto, hay muchas escuelas cada quien. Por ejemplo, la nariz es la máscara más pequeña del mundo, o la máscara que desnuda, la máscara que te pones, y en lugar de, sí es un personaje, pero es un personaje, según quién, es tu niño interno. Entonces tu niño interno sale a jugar, y entonces eres tú al desnudo, todas tus emociones al 100, sin todos esos filtros, sin un tú mucho más puro, ese tú que si quieres ponerse a jugar, que un adulto no lo haría porque estamos entre adultos y me van a jugar y si el clown quiere jugar va a agarrar una cosa y va a ser un relajo, ¿no? Y si el clown le dices no toques ese botón, a lo mejor no va a poder resistirse a tocar el botón, ¿no? Pero insisto, depende de dónde lo tome cada persona. Y a mí me gusta sobre todo porque juega, a mí me encanta jugar. Y yo siento que es lo mejor que puede hacer el ser humano. Por ejemplo, se cree que hay gente que nace con talento y gente que no, pero no es cierto. Si bien pudiéramos tener ciertas predisposiciones genéticas y mejores palancas, ¿no? Si uno tiene los brazos más largos o más chicos, te puede servir o no. Para los que somos altos nos cuesta más trabajo la danza, ¿no? Porque controlar nuestro centro es más difícil. Pero otras cosas se nos hacen más fáciles. Y de repente tú ves un niño que tiene una facilidad para algo, en la mayoría de las ocasiones es porque tuvo una buena estimulación temprana, que tuvo buenos juegos o una educación enfocada, pero si te fijas, la mayoría de los juegos realmente son ejercicios disfrazados, ¿no? Los juegos de los parques de antes pues, era subir barras, que prácticamente era hacer calistenia, subir barras, colgarte. O sea, con una finalidad, digamos. Sí, con finalidades cuasi militares. Porque eran cosas que nos sirven para la guerra, porque pues, veníamos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, pues, en algún momento, pues, como soldado, tienes que agarrar una cuerda y ponerla y cruzarte del O sea, todo el tiempo nos han preparado para ciertas, digamos, por ejemplo, igual los niños que juegan con eunucos para ser madres, ¿no? O los niños que juegan con pistolas, pues para ser los valientes, ¿no? Los pistoleros. Y así que si bien esos juegos van sobre el rol de género, yo más me enfoco como a las habilidades que desarrollas, ¿no? Como por ejemplo el manitas calientes. Sí, como toras, digamos, ¿no? Exacto, coordinación motriz gruesa y fina. Entonces, si yo de niño jugaba manitas calientes y después quiero hacer malabares, a lo mejor se me va a hacer más fácil. Por ejemplo, yo era un niño gordito, ¿no? Entonces no era muy físico casi toda mi primaria y demás. Entonces, y entras en un ciclo vicioso, como no tienes buena condición, te alejas de lo físico, y como te alejas de lo físico, se sigue deteriorando tu condición, y entonces llega un momento en el que te dicen correr y dices, no, que corran los locos, ¿no? Y pues nunca jugué fútbol, entonces nunca tuve coordinación con los pies, nunca. Yo les decía lo mismo que me han dicho 8 de 10 personas que les he enseñado malabares, es que yo nunca tuve coordinación. Pues no, porque pues, a lo mejor no la desarrollaste de niña, pero no significa que no la puedas desarrollar ahora, a tus 20, 30, 40, 60 años, se puede. Y he tenido alumnos de 60 años, de 40 años, de 50 años, y si por ejemplo hablamos en términos de malabar, prácticamente todos pueden o sea, cualquier persona pudiera aprenderlo en cualquier momento de su vida. Sí. O sea, no tienes como justo podemos pensar que el talento se hereda cuando el talento se puede desarrollar a lo largo de la vida, ¿no? El talento se trabaja todos los días. Se desarrolla y ahora sí que no se nace jamás con él, sino que hay chavos que sus papás los estimularon muy bien, les leían cuentos, les hacían. Y también depende del contexto en el que hayas crecido, ¿no? Por las condiciones materiales, por ejemplo, también. Sí. Porque sí, obviamente, sí se ve, ¿no? Quieras que no, por ejemplo, ahorita que estoy dando clases en el Hipócrates, hay muchas niñas que han hecho gimnasia, y algunas, ¿no? Pero también ahí mismo, en esos mismos contextos, hay muchos que nunca les interesó, por ejemplo, bueno, no, iba a poner un ejemplo, pero no era, no era ese. No es correcto. Okay. Señalarlos así, y entonces ellos tienen sí más facilidad para cosas de coordinación porque la han trabajado, ¿no? Por ejemplo, sin irme muy lejos, una de las, y porque tienen esa facilidad para pagarse gimnasia o ballet desde niñas, y entonces pues desarrollan fuerza, desarrollan conciencia, y pues es más fácil. Pero que no únicamente la coordinación únicamente está ligada a una clase alta, pero también al contrario, si no tienes, por ejemplo, un celular, los niños éramos mucho más físicos cuando no tienes un celular. Yo lo vi, tuvo una hijastra apenas, y vi su proceso de cuando no tenía celular, porque tenía cuando empecé a andar con mi ex, la niña tenía como 11 años y todavía no le dejaban tener celular, y cuando entró a la secundaria, pues le dimos un celular para poder hablarle, ¿no? Porque se iba sola y entonces pasó de jugar y de interesarse más en la guitarra y de hacer cosas físicas que el aburrimiento le hacía intentar hacer cosas. Estar en el celular todo el día y la perdimos. Ya sabía, se lo dimos, la perdimos, porque dejó. Y que tampoco significa que no estén haciendo nada, ¿no? Uno está aquí viviendo una vida, uno está aquí consumiendo a lo mejor mucho arte, porque cualquier video, quieras que no es arte, porque es cine costumbrista a lo mejor, pero es cine, ¿no? En un TikTok hay una coreografía, es danza, es una coreografía. A lo mejor el tema es el equilibrio por ejemplo, del tiempo, ¿no? Y también fíjate, y esto salió en Toy Story, hacen esta crítica de que no es que las tecnologías de la información sean malas, pero sí la importancia que le estamos dando, ¿no? De cómo reemplazas un juego, digamos, pues sí, con muñecos, juguetes, a estar todo el día en una tableta. Pues es que, puedes estar un ratito, pero pues no todo el día, ¿no? Entonces, y el abuso. El abuso. Como todo, si tú abusas y todo es celular, indiscriminado, pues. Descuidas tu cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Las inteligencias múltiples. Alguien que se dedica a lo mejor a la informática o a la química, pues a lo mejor o a lo mejor no se enfoca en su cuerpo y entonces tiene desarrolladas ciertas inteligencias, pero no tiene las físicas, a lo mejor porque no es una ley, ¿no? Un estándar, claro. Porque puede haber, por ejemplo, tengo alumnos
de químicos biólogos parasitólogos, tengo uno que sí le gusta, le entra el ejercicio y sí está, y es el que más pirueta, sí es mi José, entonces es mi orgullo, y él entrena y hace mucho ejercicio, y hay otras personas que no, porque le gustó, probó, rompió como yo también, yo al principio me costaba mucho trabajo hacer ejercicio, pero me llegué a obsesionar mucho con mi peso, lo cual fue bueno a la larga porque me llevó a esto, ¿no? Ser disciplinado. A ser muy disciplinado, a estudiar mucho sobre el cuerpo porque lo utilizamos para el teatro muchísimo. Yo cuando estaba indeciso sobre qué estudiar, el maestro Maciel me dijo, yo quería estudiar acondicionamiento físico. Y del teatro no quería vivir realmente porque lo amaba y dije, no, si yo a lo mejor lo odia. Pero me dijo, pues estudia teatro, en el teatro de todas formas tienes que estudiar acondicionamiento físico, es parte primordial. Con eso me convenció. ¿Estudiaste teatro? Y estudié teatro. No estudié una licenciatura, he estudiado por todos lados. He tomado talleres con la Bruta, he tomado talleres de danza contemporánea, de danza africana, de danza buto, de danza endocorporal, de danza somática, tu cuerpo, tu propia medicina, talleres de acrobacia, talleres de teatro de máscara, de teatro objeto, de manejo de títeres. Lo que en teoría tendrías que estudiar si hicieras la licenciatura de teatro. Según el plan de estudios, muchos planes de estudios son eso, ¿no? Tienes la materia de música y aparte tienes la materia de instrumento y aparte tienes danza y tienes varias danzas, probablemente contemporánea, probablemente clásico, también acrobacia. Si nos vamos a los tiempos de Stanislavski, tomaban esgrima también y las otras cosas que canto también, porque en el teatro pues, usas todo y mientras más completo sea el actor, más lo que puedes proponer. ¿No es necesario todo? No. El actor no tiene que estar necesariamente en forma, pues no necesariamente. Si lo estás, y no hablo de estar delgado, estar en forma, tener músculos fuertes, tener movilidad y tener condición. Tú puedes tener el peso que quieras, pero si entrenas, puedes tener todas las otras cosas y poder desarrollarte, tener más posibilidades, porque si no, tú mismo te limitas. ¿Que no es necesario? No, porque hay obras en las que nada más se habla, ¿no? Entonces, puedes no hacerle, hay grupos que no trabajan tanto lo físico. A mí me gusta mucho porque creces mucho, tus posibilidades y tu seguridad en ti mismo como actor, cuando tú te sabes fuerte, cuando te sabes, o inclusive hablemos del peso, porque a todos nos acompleja el peso en algún momento. Si tú empiezas a entrenar y te adelgazas, te sientes más cómodo cuando estás frente a la escena. Si eres una persona complejada con el peso y tienes que estar frente a la escena, una de las cosas que te va a complejar es el peso, que no debería, ¿no? No debería, el peso que tenga la persona que tenga es perfecto. O sea, ¿te refieres al sentirte, digamos, juzgado, señalado, o también un rollo de pánico escénico? Que obviamente, que pudiera ser tan fácil como decir, pues que no te importe lo que piense la pero al final inconscientemente te importa. Entonces, y si tú te sientes mejor contigo mismo, tienes más seguridad y es más, te atreves a hacer más cosas. Y volvemos a lo que te decía, el trabajo del actor es proponer tú todo lo que has estudiado. Yo te pido que vayas de A a B y tú, mientras más bagaje cultural tengas, llámese talleres o vivencias, lo que me vas a proponer es más rica, ¿no? Si vamos, por ejemplo, no porque esté mal, sino por poner un ejemplo, ¿no? Porque ahí lo veo más claro porque tengo más alumnos. En el Hipócrates, tantito, nada más. ¿Ahí en el Hipócrates de qué da clases? De teatro. Estuve dando guionismo un semestre. ¿También escribes? Expresión corporal. Pues sí, pues al final terminas teniendo que escribir tus obras y en algún momento tienes que decir, chale, a lo mejor no sé escribir, a ver, voy a estudiar cómo escribir, ¿no? Okay. Y uno tiene que ser crítico consigo mismo, y toda la información está prácticamente gratis en internet. Muchas de las cosas que yo sé las he aprendido solo. Como autodidacta, digamos. Sí, mucho ha sido con grandes maestros, pero por ejemplo, en guitarra, un amigo me enseñó, mira, estos son los trastes y esto es así, pero todo lo demás yo lo aprendí solo. Y ya de ahí, pues cuando aprendí eso, y el malabar por eso me encanta, porque cuando aprendes, todo es igual que el malabar. Primero una pelota,
luego 2 pelotas y luego 3 pelotas. Y cuando entiendes eso, todos los instrumentos, todas las artes que quieras, todas las disciplinas que quieras, se abren a tu posibilidad, porque entiendes que no es que la prueba si eres malo, sino que... Porque te desbloqueaste, ¿no? Se te tienen que caer 100 veces una pelota, claro, y ya después te va a salir la segunda, y cuando entiendes eso, tú vas y afrontas cualquier clase y no te sientes mal. O sea, te ayuda a afrontar la frustración, digamos. Sí, porque ¿qué pasa? La gente va a las clases o a cualquier ejercicio, se frustran porque les cuesta trabajo, les da pena, y entonces eso, la experiencia que viven es horrible. Y sobre todo con malas pedagogías, ¿no? Por ejemplo, un error cuando alguien empieza a hacer ejercicio es ponerle una rutina muy fuerte para que avance rápido, pero lo matas y haces que lo odie y entonces ya no regresa. Lo ideal es poquito a poquito, ¿no? Estudiaba la otra vez poblaciones especiales, por ejemplo, alguien con con obesidad mórbida, hace rutinas de 10 segundos de caminar tantito, 10 segundos y de a poquito va sumando segundos y entonces no llegas a que la persona esté sufriendo, que no hay necesidad. Si el entrenamiento se hace gradualmente, es lo más rico del mundo y es lo más rico. Y me encanta cuando veo que dan ese brinco y que ya pasaron la parte de un poquito de rastre y ya les gusta y ya empiezan a entrenar por sí mismos y ya, oye, ¿cómo me veo? Estaba entrenando, ¿verdad? Si me veo más mamé, sigo a aceptar más mamé. Pues, así como me cambiaron a mí, a veces una de mis alumnas también agarró el ritmo de entrenar, dejé de verla un año y ahorita adelgazó muchísimo, su movilidad es mayor, su seguridad al proyectar, no nada más por el ejercicio, sino porque si yo sigo estudiando, también está con el maestro Chava Velasco y demás, pero ¿cómo la seguridad en uno mismo hace que te permitas probar más cosas y que sepas que no hay un límite, muchas veces te lo pones tú, o a veces si es físico, hay otras formas, ¿no? Que es de donde sale la obra que estoy montando ahorita, que va sobre un niño en silla de ruedas que aprende que puede hacer muchas más cosas, que también viene de vivencias que yo he vivido, ¿no? Yo me he fracturado una pierna, como 3 veces. Bueno, 2 veces fue una fractura, una vez fue fisura. No es cierto, estoy mencionando. Fue una pierna nada más y las 2 muñecas. El niño fueron las 2 muñecas, he perdido esta uña. Y entre la obsesión de entrenar, porque en algún momento fue una obsesión casi peligrosa, pues me he lastimado, ¿no? Y espero eso no me quedó nada más ahí, sino que he estudiado justamente cómo no lastimarme a futuro. Y me gusta decir que mi clase es como una vacuna para prevenir todas las lesiones que yo tuve a todos mis alumnos. Claro. Es como yo ya sé que en algún momento calentaba haciendo las lagartijas así, y las primeras 5 tronaban y ya después se lubricaban las articulaciones y ya, sentía. Pero pues por eso me dolían los codos y por eso me dolían las muñecas. Y hasta que alguien me lo dijo así, pues por eso te duelen. Dije, no lo estás haciendo correctamente, ¿no? Sí, pues debes llevar un proceso, ¿no? El calentar es lubricar articulaciones, calentar la temperatura de los músculos, porque también los objetos con el calor se dilatan, tiene mayor posibilidad de expandirse. Principalmente eso. Y la gente cree que a veces calentar es nada más calentar la temperatura, correr, y sí, correr, mueves y si alcanzas a lubricar algunas articulaciones, pero no todas. Y estirar los músculos, porque el músculo tiene la posibilidad de llegar hasta un punto, ¿no? Por ejemplo, ahorita en frío mi brazo llega fácil hasta acá, ¿no? Si yo quisiera hacer un movimiento rápido hasta acá, ahí por ejemplo ya me empieza a doler, porque entonces las fibras empiezan a separarse y empiezan a llegar más allá de su límite y si luego más fuerte, se rompen. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Primero movilizamos, estiramos para que solitos vayan cediendo, y aparte con la temperatura, y aparte eso, y aparte la fascia, porque son los músculos, los tendones, y aparte la fascia, que es un guante, un tejido conectivo como un guante que nos cubre, que ese aparte se calienta, solito, y casi nadie lo trabaja a conciencia más que fisioterapeutas que ya saben. Entonces, la idea aquí es entender que el ejercicio es más una cuestión, digamos, de salud que de estética, ¿no? Porque obviamente te va a permitir tener esta movilidad, tener esta seguridad, poder proyectarte. Oye, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, pensando en un
un gestor cultural, obviamente alguien que esté interesado en todos estos proyectos que tú estás haciendo, dónde te podemos encontrar y justamente en esos momentos qué estás haciendo, qué obras estás presentando, vas a escuelas, o si nos puedes contar un poquito. Voy a hacer un paréntesis, okay, claro. Porque ahorita se me ocurrió un ejemplo bien bonito. Okay. Y regreso para ella. Justo de que no es más salud. En pandemia, pues todos sufrimos mucho, ¿no? Y pues, no podíamos chambear y demás. Nada de lo que yo sé hacer, no podía tocar música, no podía generar valor porque todo era contrario. No podía generar música no podía generar dinero ni de la música, ni del teatro, ni de los malabares, ni de nada. Y entonces, entre otras cosas, yo dibujé siempre de niño, y es de los artes que era mi hobby, el único del que no trabajaba. Y conocí a la maestra Ana Barreto. Ella vio el proceso de una ex como entrenando conmigo desde hace mucho, y me había dicho que quería entrenar, pero me hacía como que... Y entonces a mí se me empezó a antojar mucho pintar, quiero aprender a pintar bien. Y se me ocurrió un trueque, y le propuse un trueque. Oiga, maestra, ¿cómo ves si... porque aparte había estado estudiando acondicionamiento físico en silla, que es acondicionamiento físico para personas que tienen problemas de rodillas, sobrepeso o edades avanzadas, y que aparte lo usé yo cuando me fracturé la pierna. ¿Cómo ves si le propongo un trueque y me usé una clase de pintura y yo le doy clases de acondicionamiento? Y entonces iba todos los días. Ella vivía aquí en Caleta, ahorita ya se mudó, aquí por Sinfonía, llegando a la Quebrada. Yo vivía en Caleta, por el Patal. Entonces era bien bonito, me iba a verla todos los días y pasamos unas mañanas bien bohemias en las que hacíamos ejercicio y luego pintábamos. Y ella, para donde va mi punto, aparte de que ya de ahí me volví loco con la pintura, ella recuperó tanta movilidad y seguridad en sí misma. Es una señora de más de 60 años que tiene una varilla en la rodilla que se la tiene que sacar, pero por miedo a la operación no se la saque la chingada. Y obviamente su movilidad que es una... limitada, digamos. Y que es una de las mejores pintoras acapulqueñas, Ana Barreto. Y entonces fue tanta la seguridad que ella recuperó con un poquito de ir a entrenar varios días, que volvió a subirse a los andamios. Y ella me dijo, sí, me siento segura para volverme a pintar un andamio, y hoy en día se trepa nuevamente. Eso. Y regresando a tu pregunta, pues, está mi Facebook, Maíz Telles, donde me pueden encontrar. Está el Facebook de Tutti Frutti Teatro, así tal cual, Tutti Frutti Teatro. Sí, o sea, de todo tu repertorio, digamos, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues para el público que se quiera animar. Pues tenemos una varieté de circo, que entra en cualquier lado, donde escuelas, fiestas, fiestas patronales, donde en la calle incluso se puede hacer. Apenas nos presentamos en una calle fuera de una iglesia, y también fuimos apenas a Televisa, porque nos fuimos al Teletón, lo cual fue una experiencia bien bonita. Llevamos un show y ahí nos invitaron, estaban los de Buenos Días Acapulco, nos invitaron, y ya fuimos allá con ellos. Entonces tenemos esa varieté, y la otra obra que estamos montando ahorita, por el momento se llama Frágiles. Estoy viendo el nombre, no me encanta. Me encanta el concepto, pero no me encanta cómo suena. ¿Es teatro? Es teatro, es la que te digo del niño en silla de ruedas. Uh-huh. Y probablemente si nos alocamos, montemos una pastorela para diciembre y la misma obra que tenemos de malabares. Como tiene una parte donde son brujas, le vamos a dar un tratamiento para que sea un poco más oscura y presentarla en Día de Muertos. Esos son los proyectos que están ahorita este año. Y pues otras cositas, ¿no? Acabo de hacer un cortometraje con Héctor Carrillo, se llama Fresas. Sí, lo dije. Está bonito, y ya fue no quiero decirlo mal, no ganó, sino que está como en la selección para ver. Sí, en Reino Unido, sí. Me gusta mucho el trabajo de Héctor porque casi nadie que yo conozca, no conozco tanto a la gente que hace cine aquí, se atreve a hacer un cine como distinto, ¿no? Casi todos son documentales que están muy bien porque son que se van a los lugares comunes, digamos, ¿no? Y él es más conceptual, ¿no? Ajá, sí, más. De hecho, me la entrevista. Sí.
Sí, cierto. Sí, ya nos echamos en nuestra hora y criticamos el sistema. Chido. Oye, entonces, a ver, es dirigido a niños de 5 años en adelante, te presentas en escuelas, o no. La obra de la que te digo del niño en silla de ruedas es así. Pero todas las demás sí se puede, por ejemplo, kinder, sin problemas. Porque la tenemos con 2 tratamientos, con tratamiento para kinder y tratamiento para primaria, que son distintos, son públicos distintos, con ritmos muy distintos. Entonces, la de malabares es para todo público, entonces puede entrar en cualquier lado, y la otra sí para mayores de 5 años. Que es estas artes circenses, el clown, las artes payasas y el teatro como tal. Sí, todo es, las 2 obras son teatro, clown, e inclusive la que es malabar también lleva un cachito de buto, un cachito así, ¿no? Una pizquita así nomás como para... Oye, ¿ahorita dónde te vas a presentar próximamente? Próximamente, no tenemos alguna función planeada. Lo más cercano es lo que te digo, que todavía no se ha aterrizado a papel. Por ejemplo, yo proponérselo a Janet, se enterará así. Antes de que yo le diga, pues que la idea es presentarnos aquí en Medina, en Día de Muertos y con esta variete, con este tratamiento un poquito más oscuro, que lo vamos a hacer un poquito más performance, bueno, no te spoilo. Vamos a hacerlo un poquito más, desde que entre la gente van a entrar al ritual, y en Día de Muertos probablemente una pastorela si digo probablemente porque debería enfocarme únicamente a la obra de Frágiles, pero pues al final el teatro, sobre todo si quieres que trabaje a un nivel comercial, pues una de las cosas es entender que a veces es por fecha, ¿no? Entonces, por temáticas, claro. Entonces, pues, perderte la temática de Día de Muertos y de las pastorelas, pues más bien la vamos a aprovechar este año, ¿no? Que ya estamos más consolidados como grupo. El año pasado no es, el día sí, pero el Día de Muertos yo monté una paz. No es cierto, fue hace 2 años. Y mi función más cercana es la que sí tiene fecha, nada más que no la tengo. En el Hipócrates, cuando regresemos, ahí tengo, con mis chicos del Hipócrates, tengo 2 obras montadas. Una, El Espejo, de Emilio Carballido, que dura 20 minutitos, pero es muy cómica. No es clown, pero lleva clave de clown, lleva trabajo de comedia. Y una la que hicimos este semestre pasado se llama Luthieres, que es un homenaje a Les Luthiers, que son los mejores músicos cómicos de la vida. Hicimos un homenaje a ellos, hicimos un cover, tomamos varios de sus sketches, los mezclamos con otras cosas y les hicimos un homenaje. Y cuando inicie el siguiente ciclo escolar, vamos a presentarla para los chicos de ahí de la universidad, para que se animen a inscribirse al taller de teatro semestre. Esa es mi función más próxima que te puedo decir, pero es hasta septiembre. Hasta septiembre que reinicien las vacaciones. Excelente. Oye, y justamente ya para cerrar la charla, ¿qué le dirías, por ejemplo, a la acapulqueña que nunca ha asistido a estos eventos? ¿Qué herramientas, por ejemplo, se puede llevar justo de todos los proyectos que haces? ¿De verlas o de practicarlas? Sí, no, de verlas como tal. Pues primero que se te expanda la mente, en el sentido de cuando tú ves una cosa ajena a lo que acostumbras ver, te mueven muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cerebro lo traemos muchas veces en automático, sobre todo si estamos como en nuestra casa, en un lugar donde ya tenemos todo medido, yo ya sé dónde está la mesa. Entonces nuestro cerebro obvia hacer esos cálculos porque sabe que ahí están, entonces no trabaja tanto. Entonces cuando tú te sales de tu zona de confort, caminas por unas calles distintas, obligas a tu cerebro a reaccionar a estímulos nuevos, o ves una obra nueva, lees un libro nuevo, o vives una experiencia nueva, tu cerebro crece muchísimo y se te ocurren más cosas, y eso por un lado, ¿no? El que se expande la mente, como el ejemplo que ya no lo terminé porque me iba por las ramas. Por ejemplo, mis chicos del Hipócrates les digo un ejercicio, ¿no? Denme un lugar, un conflicto y una relación, ¿no? Y el lugar que me dicen casi siempre es la escuela, porque su vivencia es la escuela. No. Un actor que ha vivido más, que ha viajado, o que tiene más conocimientos, te propone algo más
algo más rico. ¿Qué podemos, digamos, aprender de ellos? Y lo otro que la gente se puede llevar, sobre todo en una obra de comedia, es reír. Reír, que es tremendamente sano. Reír salva vidas. Si tú ves programas que no son a lo mejor el gran arte, pero que tienen mucho, como la cotorriza, o lo que en un momento fue Guerra de Chistes, que es una cosa que hoy en día es terriblemente funable. Pero si tú ves los comentarios que le mandan a la cotorriza, sobre todo en pandemia, ustedes fueron mi soporte durante toda la pandemia, ustedes fueron mis ganas de no matarme, de quería matarme, y me puse a reír un rato y mínimo por este ratito se me quitó, ¿no? O sea, es muy fuerte y son comentarios que dice la gente, y también es mi experiencia personal, cuando era mucho más chico y tenía muchos conflictos en casa y peleaba así con mi familia y me encerraba y me ponía a ver en ese momento Guerra de Chistes, y eso era como tu contención, digamos. Ajá, mi contención, lo que me calmaba y lo que suelo hacer cuando estoy ante conflictos muy fuertes, siempre me relajo, río, y entonces ya se te relaja la mente y ya puedes afrontar más claro lo que venga, ¿no? Te descansa, te quitas un poquito todo el peso del mundo por un segundo, y entonces ya estás más fresco y puedes seguir cargando todos tus problemas, o verlo desde un punto de vista, a lo mejor no era tan grave, a veces falta respirar tantito, y ves que puedes encontrar una solución, porque también el estrés te impide pensar. El estrés es un mecanismo de defensa que te hace huir, correr, salir de donde es el depredador. En una milésima de segundo puede salir y matarte. Y eso en la naturaleza está muy bien, pero en la vida civilizada, donde no necesariamente un depredador nos puede matar, que sí, alguien nos puede matar en cualquier, pero ese estrés no para, y lo tengo todo el día y lo tengo en el trabajo, y entonces cuando estamos estresados se cortan nuestras funciones, se corta hasta nuestra digestión, porque la energía se enfoca en correr, en salir y huir, pero no puedo huir porque tengo que seguir trabajando y tengo que seguir en este conflicto, ¿no? Entonces nada, me genera daños horribles al organismo. También se inflama la corteza prefrontal, y entonces uno deja de fluir la información y uno deja de pensar racionalmente y únicamente piensa en sobrevivir. Y en el momento en el que estás ante una situación, que es también lo que el pánico escénico, lo que pasa cuando estás ante algo y no sabes qué decir, pues eso, que se te inflama la corteza prefrontal. Pero si respiras, te relajas, se desinflama, vuelve a fluir, pasas del estado de huir a no pasa nada, y entonces las ideas pueden regresar a ti nuevamente. Entonces eso te puede dejar la comedia. No te digo que mis obras lleven, salvo esta, la del niño, es la única que hasta ahorita, de las que he hecho últimamente, digamos, ¿no? Más bien es la única que considero que lleva un mensaje. Okay. Las otras las hacía más con fin de divertirme yo, y que se diviertan los actores, ¿no? Pues las del Hipócrates, pues que se diviertan los chavos, que se divierta el público y que se diviertan. Que también me limitan, así como no puedes tocar temas muy rudos, entonces como, es comedia. Entonces, que por sí es lo que quiero hacer, ¿no? Y igual la variedad es eso. Pero, por ejemplo, o también muy fuerte, ¿no? Íbamos con el colectivo CREA, no sé si es un colectivo, con el grupo CREA, nos invitó a esta Can de Palma, antes de ser Can de Palma, justamente cuando estaba en el proceso de hacer rojo, justamente de ahí me llevé esta vivencia. Fuimos a su pueblo, híjole, nunca me acuerdo, creo que San Antonio, perdón. Sí, San Antonio. Y fuimos a su pueblo, como Tutti Frutti con Chema, cuando todavía estaba Chema, nos presentamos, que no salen ni vergas en el documental de nosotros, nada más algo yo haciendo así, digo, que es lo de menos, ¿no? Pero nos llevó grande, y fue con rojo y la chingada. Pero lo que me queda es que ellos llevan funciones y llevan talleres a la comunidad, ¿no? Entonces son 2 días que están, bueno, esas ocasiones eran 2 días que estamos dando talleres, cada quien, pues yo dimos malabar, y yo di defensa personal para mujeres. Yo no soy artista marcial, pero sé algunas cosas que pueden marcar la diferencia, ¿no? Ante una agresión, y en un lugar como un pueblo, y me di cuenta en la explicación que era súper,
y otros dieron armado de malabares, otros dieron breakdance, pintura. Y ellos me cuentan esta experiencia que se me quedó marcada de que ellos les ponen un ejercicio que es pinta lo que quieres ser de grande, ¿no? Y la primera vez que van, todos los niños te pintan algo relacionado con armas. Quiero ser soldado, militar o ladrón o narco, literal, así te lo dicen. Y sí, ¿no? Porque su cultura era esa, caminábamos tantito y como lo que hacían ahí en el pueblo era, había una rocola, y la rocola estaban los morros escuchando Santa Grifa todo el día, y que a mí me encanta Santa Grifa, pero no es para que lo escuchen los niños, saca el toque, para que podamos bien locotes, el diablo anda suelto, y que donde hablan directamente de robar, matar y drogarse, y me vale ver. Y entonces regresaban al año siguiente, pues ponían el mismo ejercicio de pinta lo que quieres ser de grande, después de ellos haber tomado estos talleres artísticos, y ahora a lo mejor querían ser bailarinas, a lo mejor querían ser músicos, a lo mejor les cambiabas la visión, y el simple hecho de mostrarles hay más que esto que es lo que encierra tu mundo, digamos. Ajá. Y entonces, pum, y esos chavos al rato salen, que fue el Cande, viene justamente de ahí, si mal no recuerdo, igual llegó un colectivo así, les llevaron talleres, le enseñaron que existía el cine y demás, y entonces fue y que ya se quedó con ese, no me sé toda esa historia, me quedé nomás así, o sea, no me acuerdo de los detalles, y de ahí fue que ella siguió, buscó, y pues hasta dónde llegó, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto muy fuerte el arte en la comunidad en general. Y lugares como que pues quería que entre otras cosas grabáramos aquí en Demina, porque yo amo Demina desde que supe su concepción y desde que Janet... 2010, ¿verdad? Creo, me parece. No sé, yo sé de Demina hace como 2 años, creo. O sea, pero ya tiene rato. Pero Demina ya tiene rato. Ya tiene rato. Sí. Pero y había sabido porque se presentó una obra de Sor Juana en la que vine, pero llegué tarde y no pude pasar porque yo me quedé afuera nomás oyendo. Hasta que se me hizo venir y Janet desde el momento 1 nos dijo, sí, aquí se puede hacer Y, no. Sí, yo también hace rato llegué y dije, ay, a todos, amiga. Qué chido. Y eso se trata, ¿no? Lo que platicaba con ella, hacer redes, hacer comunidad, expandir el arte, ¿no? La cultura, democratizarla, hacerla accesible, que no se piense que solo para cierto sector, cuando todos podemos caber, ¿no? Sí, completamente. Y que nos brinde de alguna forma este espacio y todos le retribuimos de una forma muy orgánica, muy es como un trueque, por ejemplo, ganar, pues. Sí, no, por ejemplo, al ratito pues nos vamos a echar que de por sí cuando nosotros, del acuerdo, pues que nosotros limpiamos, barremos las escaleras, y lo hacemos, por ejemplo, los miércoles que hay cine, que ellos tienen cine, entonces pues nos sirve para todo, ¿no? Y limpiamos aquí, limpiamos la galería, limpiamos también nuestro mugrero, porque luego somos un poquito, como andamos en el piso... Hay que cuidar el espacio, claro, que va a ser para ustedes, para ti. Sí. Claro. Y terminamos ensuciando, entonces obviamente limpiamos y tratamos de dejarlo como lo encontraste, digamos. Como lo encontramos. Al ratito me voy a echar los baños. Entonces, es un mínimo que nos piden por todo lo que cuánto nos costaría la renta de un lugar con cuánto, digamos, toda la recompensa que va incluida ahí, independientemente de la económica, ¿no? Es simplemente que te dejen presentar tu trabajo, porque sabes que va a venir gente de otros lados, ¿no? Y o sea, la manera en la que te va a permitir acercar el arte a los demás, yo creo que es valiosísimo y eso es lo menos que podemos. Y en bien poquito tiempo, al menos que yo haya visto, al menos desde que yo empecé a oír más seguido de Demina, se empezó a hacer una sinergia de gente y se empezaron a juntar, que esto existe desde mucho antes, ¿no? Pero yo lo que he visto es que empezó a crecer y en bien poquito tiempo junto también con el Rodolfo Soto y el Domingo Soler, ahorita hay una cantidad de propuestas de teatro que no había hace 3, 4 años. Se hace más visible ahora, ¿no? Ahora sí, ahora están cobrando un precio que a mí, Maíz, personalmente, a lo mejor se me hace un poquito alto, pero no porque... Pero los descuentos, platican Rodolfo. Sí. Pero por ejemplo, yo lo pienso, por ejemplo, me presenté con esta Sara, y el boleto costaba igual como 150. Son 300. Y entonces yo quería invitar a una de mis alumnas, a su mamá y a su hermana, fueron mis alumnas hace como 7 años y me las encuentro en la Escuela de Iniciación Artística. Pero si su mamá quiere llevarlas, son 3 boletos, son 500 pesos, son 450 pesos. Entonces a mí el teatro vale más,
Claro. y nuestro trabajo vale muchísimo Claro. más. Pero a mí de repente sí siento que que sí hay un sector al que sí le cuesta trabajo. No es tanto, 150, pero hay familias, hablando de Es familias, que depende en qué contexto te que les encuentres, ¿no? puede, Claro. pues, ajá, pero está maravilloso porque antes era algo casi impensable aquí en Acapulco. Había obras de paga en DF y aquí habíamos el Fórum, pero igual es como para ver Peppa Pig o el Lago de los Cisnes, Sí. ajá, y que también son boletos carísimos, que igual son para un sector muy chico de la población. Y a mí lo que me gusta pues, es que el teatro llega a muchas personas, incluso el teatro gratis. No todo el tiempo regalar el trabajo, porque pues, entonces porque entonces abaratas Pues el trabajo de los demás. hay que dignificar el trabajo, claro. Ajá. Entonces, a mí me parece maravilloso que hoy se esté cobrando y el precio que se está cobrando, porque era algo impensable y que los actores ganen dinero, era algo muy difícil, no se conseguía nada más a través de vender directamente funciones o de ganar estímulos económicos, pero así que te fueran a ver y que pagaran. Aquí en Acapulco no existía hace unos años. Y que lo pagaran y que aparte fuera la gente, ¿no? Porque a veces, incluso regalando las funciones, a veces no iba la gente. Entonces, se ha hecho, me gusta decir que hemos hecho un trabajo de formación de público, todos, desde que tú difundes, desde que hablamos, desde que compartimos, cualquier persona que comparte, está este evento, comparte y haces este mismo trabajo de formación que se ha hecho. Y vas generando interés, claro, por supuesto. Que se ha hecho desde los tiempos de mi abuelo, que mi abuelo era director de teatro, Salvador Tíez Farías, y la Casa de Cultura, el Teatro de Casa de Cultura, un tiempo llevó su nombre después de su muerte, y después lo remodelaron, se robaron la placa pero desde ahí se está haciendo este trabajo, y mi abuelito pues, prácticamente, creo que él nunca cobró. Sí. Él tiene la historia de que él primero... altruista, pues. Y que yo me he hecho esa cuestión, era realmente altruista porque quería que el teatro llegara, o porque no sabían cobrar, no sabían que se podía cobrar, o porque no se cobró, porque no había quien lo pagara, ¿no? Porque mi abuelito, para dedicarse al teatro, él es de Atoyac, del Ticuí, entonces ahí no había ni primaria, él tuvo que venirse a Acapulco para estudiar la primaria, y ya luego creo que tuvo que irse al DF, no me acuerdo. Él trabajó, estudió, tuvo sus hijos, tuvo como 5 hijos, les dio carrera, y hasta que le dio carrera a sus hijos, se dedicó a lo que él quería hacer, que era hacer teatro. Y creo que prácticamente nunca cobró y traían esta cosa, ¿no? De el amor el amor al arte que terminó, por ejemplo, terminó repercutiendo a mí indirectamente, ¿no? Porque yo no empecé a hacer teatro, sí, por mi abuelito, porque me gustaba, pero al final uno de sus alumnos, Salvador Tíez Solís, siguió haciendo el Don Juan Tenorio durante muchos años, gratis, y él también hace un trabajo de formación de público de actores, porque él agarraba chavitos, él da el maestro de básquetbol en la Prepa 7 y en varias escuelas, y oye, vente, y convencía a todo el mundo, y armaba Don Juan Tenorio con 20 actores, y lograba durante meses conseguir que todas esas personas ensayáramos de gratis, y no éramos actores, y ahí medio nos formaba, ahí medio, y conseguía otros directores también que entonces hacía un trabajo interesante, aunque y eso terminó llegando a mí, terminó invitándome ya en la prepa, y pum, o sea, cómo la cadena de eventos terminó volviendo a pegarme a mí, y cómo pues, me cambió la vida totalmente, ¿no? Pues es a lo que me dedico ahorita, y podemos decir que vine desde allá, ¿no? Desde el trabajo de mi abuelo, y ya la gente que yo he influido y demás, y obviamente todos mis maestros, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cristalizado, sí. Este trabajo de formación de públicos que todos hemos hecho durante muchos años. Todos han aportado y van a seguir aportando. Oye, Maris, pues ha sido una entrevista increíble, y bueno, ya para cerrar, nuevamente nos puedes repetir tus redes sociales, dónde encontrarte, pues para conocer todo tu arte. Sí, pues en Facebook soy Maris Telles, y Tutti Frutti Teatro está en la página de Facebook Tutti Frutti Teatro. Tengo Instagram, pero no lo ocupo. Debo de ir porque ya uno debe modernizarse, ya mis alumnos ya casi no tienen Facebook. Les mando las fotos que publican la escuela. Ay, maestro, ¿cómo la vemos si no tenemos Facebook? No tienen Facebook.
Pero yo soy el que tengo que Oye, bueno, ¿canal de YouTube no tienes? canal de YouTube. Pero no lo usas. Ajá, hay tonterías de cuando era mucho más joven. Sí, no. Pero entonces te encuentran en MyStage en Facebook y Tutti Frutti, ¿así nada más? Sí, Tutti Frutti Teatro. Tutti Frutti Teatro, excelente. Bueno, pues muchas gracias, Maíz. Obviamente quiero seguir platicando contigo más adelante, pues por ahora aquí acabamos el episodio, pero creo que, como dices tú, lo que se está haciendo por el arte en general en esos momentos en Acapulco es muy valioso y es necesario y es urgente porque creo que, dijeras tú, a veces hay tantos problemas a nuestro alrededor y el teatro, el arte en general nos ayuda a percibir la realidad de otra manera y alejarnos o alejar a los jóvenes de otras clases de situaciones, ¿no? Y mejor que se vengan al teatro en vez de que se vayan a otros lugares, ¿no? Sí, completamente. Y hay historias, y te encuentras entre los artistas historias de güeyes que vienen de que estaban en lo peor y entraron a hacer teatro y ya después los ves ya con camiseta. Es formación de personas o desarrollo personal. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues aquí doy por terminar la charla. Esto fue Expresando Comunidad y nos vemos hasta la próxima.